Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que nos vean. Estamos una vez más aquí a través de la ventana de recursos humanos y vamos a tener un tema sumamente interesante. Los invitamos que se suscriban en YouTube, Spotify, para que vean todos los episodios. El día de hoy lanzamos el episodio número 20 y me acompaña Omar Navarro, que es de DT Consultores, Ernesto Huerta de Gencan Consultores y un gran invitado que Omar va a presentar en este momento. Muy bien, hoy con nosotros está el señor Óscar Ortiz Arballo. Actualmente es el dirigente de la CTM en Hermosillo, ya desde hace algunos 2-3 años. Él se define como un obrero sindicalista, orgulloso de su origen, de su familia y agradecido con la vida por las pequeñas cosas recibidas. En realidad tenemos a alguien muy experimentado, con mucha experiencia en el tema de las relaciones laborales, sindicales. Pues bienvenido, Óscar. ¿Qué cuentas? No, nada, primero que nada agradecerles a ambos la oportunidad de estar aquí. La verdad me siento muy honrado. Si en algo podemos aportar a este mundo tan nuestro de las relaciones laborales, lo vamos a hacer con mucho gusto. Nuestra experiencia de muchos años ya, Omar, Ernesto, pues para los dos tengo muy buenos recuerdos de trabajo. Hemos trabajado ya con ambos. Así que hay mucho que hacer en nuestro estado. Ahorita hace rato comentábamos sobre el tema de los empleos y tal vez la necesidad, ¿no?, de generar más y mejores empleos. Y también el área de oportunidad que hay en las relaciones laborales, el cómo podemos fortalecer las relaciones entre empleadores y empleados para poder ofrecer mejores productos a los clientes, mejores relaciones que redunden en mejores cosas para la sociedad. Entonces, No, y eso es la clave de las cosas, ¿no? Porque, o sea, yo me acuerdo cuando hacíamos que la FOR iba llegando acá, se hacían análisis de muchas cosas, ¿no? De lo que se ofrecía en la ciudad. Y uno de los temas principales para los inversionistas o las empresas extranjeras, como es FOR, era el ambiente laboral, ¿no? Y se basa mucho la decisión de nuevas inversiones y de más trabajo, pues el asunto laboral, ¿no? Y la paz laboral. Entonces, ¿cómo lo estás viendo tú ahora en estos momentos, en esta situación en la que estamos? creo que las relaciones laborales en Sonora y en Hermosillo, en esta parte que me corresponde a mí dirigir de la CTM, que pues bien es cierto que representamos a la gran mayoría de los trabajadores organizados o de las empresas pues, manufactureras, automotriz, en los diferentes ramos. Siempre ha habido una buena relación. Creo, y he tocado este tema en otros espacios, que nos ha hecho falta el diálogo social le podemos llamar, pero de una manera más ordenada, de una manera prediseñada para poder tener mejores resultados. ¿Cuál ha sido nuestra relación, nuestro diálogo cuando hay problemas? Normalmente, o sea, como que está forzado, pues. Sí, normalmente plática. Nos reunimos los actores, gobierno, empresas y trabajadores o sindicatos cuando hay problemas. En lugar de construir una agenda, tal vez anual, donde definamos cómo vamos a ir platicando previo a las revisiones salariales, previo al tema de las utilidades, previo a todo lo que ya conocemos en nuestras relaciones. Sí, porque son los mismos ciclos, ¿no? Son negociaciones, utilidades. Y son las mismas necesidades también de los trabajadores, así que creo que en esa parte tenemos una gran área de oportunidad y vamos a pugnar porque se realice y porque en un corto plazo construyamos esa agenda de un diálogo, pero un diálogo donde podamos participar todos, no dos o... Sí, más completo, pues, digamos. Más completo. Las tres partes es necesario estar ahí. Así es. Bueno, ¿qué tan diferente ves, por ejemplo, la situación de cómo nacen los sindicatos, ¿no? Los sindicatos nacen por los abusos de las empresas en el pasado, ¿no? Sí. Digo, no en Sonora, pues, o sea, ¿cómo nacen? En otro país. En otro país. Y luego viene la lucha por parte de los sindicatos, cuando nacen los sindicatos, la lucha para que se acaben esos abusos y mejorar los aspectos de las relaciones laborales. Y luego pasa el término de negociaciones. ¿Cómo sientes en dónde estamos? ¿Estamos en abuso? ¿Estamos en lucha? ¿Estamos en negociaciones?
Y por lo que estás diciendo, ahí estamos medio atorados en el asunto de negociaciones. No hemos llegado a superar a un nivel más allá, ¿no? Donde se dé el diálogo total. ¿Cómo lo sientes? Creo, primero hay que ver la economía donde estamos, el país donde estamos. Todas las relaciones laborales son productos de un todo, pues, de una economía que es diferente de nuestros aliados con quienes tenemos la relación comercial. Obviamente somos el eslabón más débil en esto y lógicamente también las inversiones que vienen a nuestro estado pues vienen buscando ahorrarse también en lo que es la mano de obra, que es lo que ofrecemos al final nosotros. Pero debemos de romper, insisto, no debemos solo ofertarnos como mano de obra barata, debemos de ofertarnos como gente que sabe construir, que sabe producir calidad. ¿En qué punto estamos ahorita? No creo que estemos en un punto de abuso, ni mucho menos. Creo yo que se ha trabajado muchísimo desde todas las partes para tener respeto. Ahorita considero, al menos en el mundo en que nos manejamos, en donde hay sindicatos activos, que hay respeto, el trabajador es respetado. ¿Hay que construir? Sí, sí hay. ¿Hay áreas de oportunidad? Sí, sí las hay. Sobre todo en el aspecto económico, en que el patrón aprenda a apostarle a la productividad, por ejemplo. De decir, voy a apostarle a bonos de productividad a nuestros contratos para que los trabajadores vivan mejor. Porque sé que si el trabajador gana más, se siente satisfecho, me va a producir mejor. Claro. Sí, le puedo poner estándares, le puedo poner parámetros y si me los cumple voy a compartir mi ganancia contigo. Ese es el camino, es donde estamos apenas naciendo. Hay muy pocas empresas que le han apostado a la productividad. Entonces, en ese sentido, las negociaciones son para conseguir un poco más de prestaciones en los contratos, cuando tal vez debiera de ser la negociación, cómo vamos a mejorar la empresa juntos. Ok, eso me gustó. Eso me gusta porque realmente, o sea, la subida de los salarios y las prestaciones por sí solas, pues impacta a las empresas negativamente y piensan en costos, ¿no? Sí, exacto. Pero si eso va embonado con el asunto de la productividad, pues entonces se consigue llegar a niveles más competitivos, pues. El trillado ganar, que ganar, es una realidad. Si ambas partes sentimos que ganamos y vamos dándonos cuenta que vamos mejorando juntos, lógicamente que le vamos a apostar a seguir juntos, a ser aliados. Entonces, pero si los dos nos vemos confrontados y consideramos que yo te voy a pelear para poder que me aportes a lo que yo necesito, la lucha famosa que decías, y viceversa, esa lucha pues es estéril porque al final no damos el máximo en ninguna de las dos partes. Exactamente. Hay un tema muy interesante, ahorita lo que hablas, ¿no? Del ganar y cómo construimos las tres partes, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel nacional? Es decir, lo que tú nos dices aquí en la Federación Municipal, pues lo podemos constatar fácilmente, ¿no? Pero tenemos una economía, tenemos una serie de factores que están afectando esa relación, como bien lo mencionas. ¿Qué está pasando en esa relación? ¿Está siendo positiva? ¿Está ayudando a la relación laboral o no la está ayudando? Sí, creo que primero los cambios que ha habido en el salario, que ha habido incremento en el salario mínimo, que se han vuelto una especie de faro, se le llama, donde al ir incrementando los salarios mínimos, los salarios contractuales te jalan, pues entonces ha sido benéfico, sí, incluso ha permitido que sean menos ríspidas las negociaciones. O sea, ¿por qué? Porque los incrementos pues facilitan los incrementos la tranquilidad, ¿no? Al salario mínimo, sí, exacto. Ya tienes un parámetro muy visible, pues. No tienes que estar discutiendo sobre los porcentajes. Aunque no tiene que ser el mismo porcentaje, ¿no? No necesariamente, pero es un referente, que ayuda. Bueno, esa es la percepción que tenemos. Okay. Se han facilitado las negociaciones cuando la referencia es los parámetros en los que te basas, pues. Y uno de ellos muy importante siempre fue el salario mínimo y en esta ocasión nos ha ayudado. La política laboral que tiene el gobierno federal, nosotros no tenemos queja porque consideramos que ha habido cambios importantes y uno de ellos pues es lo reciente que sucedió en las vacaciones, ¿no? Pero obedece también a una especie
de presión que hay de nuestros mismos aliados o socios de Estados Unidos y Canadá, que tenemos que cambiar las condiciones que tenemos aquí en México. No, y estamos en una condición de que, pues, Sonora tiene varias empresas que son modelos a nivel internacional, o sea, globalmente, pues, entonces, obviamente debería de darse eso, ¿no? Sí, así es, sí. Comento el tema de la globalización yéndonos prácticamente al bloque económico, ¿no? De los tres países. Uh-huh. Al cambiar la política interior, pues, de nuestro país, al haber un gobierno un poquito más tendiente a la izquierda, pues, y con la firma del tratado, ya con las modificaciones, también se establecieron ciertas cosas ahí que obligan a la legislación, insisto, a cambiar las condiciones, y es sin duda a favor de los trabajadores. ¿Nos ha ayudado? Sí, y nos ha ayudado mucho. ¿Pero a quién ha ayudado más? ¿A la parte sindical, trabajador, o a la parte empresa? No, creo que ha ayudado es ambas partes, porque si directamente al trabajador, porque nos ha cambiado condiciones. Inmediato, ¿no? Incluso el tema de la relación sindical, pues, donde los sindicatos ahora, los contratos colectivos o las revisiones las tenemos que someter a consulta con los trabajadores. Eso es nuevo. Pero además es muy positivo. Sí, claro. Porque obliga también a la empresa a apostarle un poco más. Tristemente, las condiciones anteriores se prestaban para que un líder sindical pudiera ponerse de acuerdo con la empresa en los términos que fuera, firmarla, depositarlo, y se acabó, y el trabajador, pues, en muchas ocasiones se tenía que conformar con lo que le llevaras. Hoy no. Hoy la representación sindical, todas sin excepción, cualquier revisión integral de su contrato tendrá que llevar la consulta con voto secreto, además. Entonces eso lógicamente legitima más la revisión y permite elevar las condiciones. ¿Qué tanto está pasando eso? ¿Qué tanto ahora en estos días que estamos en épocas de negociaciones? Es que se va a dar por primera vez, o se está dando por primera vez. Los sindicatos estamos metiendo ahora nuestras revisiones, los resultados, los convenios, los estamos subiendo a una plataforma, cumpliendo todos los requisitos que te piden y fijando una fecha. Nuestro sindicato, por ejemplo, aún no tenemos la primera consulta. Ya tenemos fijadas fechas, pero no hemos llevado a cabo consultas aún. Entonces, están en el proceso. Todos los sindicatos ahorita están en el proceso de revisión, de negociación, y posteriormente se van a venir estas consultas. Es muy curioso porque ¿qué va a suceder si ya se firmó un convenio, si ya llegaron a un preacuerdo? Porque así es, jurídicamente así es, y lo vas y lo somete con los trabajadores, y los trabajadores dicen no, pues como decimos aquí en Sonora, para atrás los fielder, y tenemos que volver a empezar empresa y sindicato hasta que por fin llegamos a un acuerdo. Ok. ¿Qué tanto se va a dar más aquella frase de siempre, en donde decías, cuando termines y firmes la negociación, al día siguiente empieza la siguiente negociación? Eso no cambia, eso creo que no cambia, pero ahora va a iniciar con los trabajadores, porque al final va a ser el juez supremo, el trabajador va a ser el juez supremo, va a ser quien al siguiente año te va a decir sí o no a lo que tú negocies. Y todo lo que hiciste en el año, ¿no? Entonces, ha sido así antes y va a seguir siendo, y ahora más que nunca va a ser necesario empezar al siguiente día, como bien dices, al siguiente día de que se apruebe una revisión, empezaremos la siguiente, porque ese trabajador pues también va a responder en la medida en que lo trates. Y te va a estar viendo todos los días. Exacto. Y te la va a cobrar allá si es que no lo trataste. Por eso bien, mencionaba yo, qué positivo es todo este cambio, porque nos empuja a donde siempre debimos estar. Exactamente. ¿Qué tan interesante es ese cambio? Que ahora el trabajador va a poder decidir si lo que se negoció entre ambas partes es lo adecuado. Pero si no llegan a un acuerdo, el trabajador les va a decir, no, vuélvanse a negociar, regrésense. Yo no estoy de acuerdo, porque aquí hubo una tranza. Creo que tiene mucho que ver con lo que contábamos ahorita. Si a un trabajador durante el año lo atiendes, tiene sus delegados, elige a su comisión revisora, es muy difícil que suceda ese escenario. Lo ahora, que pasa, ¿no? Sí, ahora. Exactamente eso, a ese punto quería llegar, exactamente.
Entonces, ¿qué tan importante es el trabajo previo? Total, absolutamente. ¿Quién no lo está haciendo? Sí. No, y por eso decía yo del día siguiente, porque eso Exacto. se decía siempre, pero era un Pero no se eslogan. hacía. Sí, Era simplemente, y ahora vas a tener que... No en todos los casos, no en yo todos sé, los no. casos, porque también es bueno reconocer el sindicalismo que ha sido siempre, o sea, sí hay mucho sindicalismo positivo. Yo me refería ahorita a esos casos negativos donde sí, pues es difícil decir que no. Sí hay sindicatos o hubo sindicatos donde pues simplemente aprovechaban la condición o la posibilidad que le daban nuestras leyes para firmar y tener todo el poder en una pluma, ¿no? Exacto. Y nunca poner un pie en la empresa, ¿no? Sí, tristemente hay muchísimos casos. Bueno, ese es otro punto, que ahora la representación tiene que ser más legítima, ¿no? Que se hace el proceso, pero más legítima, es decir, presente. Y activa, pues, ¿no? Activa, presente, realmente escuchando a los trabajadores, ¿no? Sí, ¿Ahora sí van a chambear? los mismos medios, ahora sí vamos a ¿O es chambear. una frase que no podríamos decir? No, mira, creo que lo que nos toca, y hablo por los sindicatos setemistas, todos los sindicatos setemistas, sin excepción, siempre hemos trabajado mucho, por eso estamos donde estamos, por eso representamos todo lo que representamos, siempre hemos encabezado... Siguen siendo mayoría, ¿verdad? Sí, En el Estado, digamos. Sí, claro que sí, pero además un punto importante también, digo, no vengo a hablar aquí bien de la CTM, ni me invitaron para eso. Claro que sí. Pero, no. pero Haz tu comercial, no tiene problema. no, lo quiero hacer porque precisamente es parte de esa estabilidad de la que hablamos. Es imposible construir algo positivo cuando hay la injusticia, pues. Entonces, si las cosas se equilibran entre los factores de la producción, porque ese es un término también aplicable. Tradicional, ¿no? Sí, tradicional. Si los factores de la producción están equilibrados, hay menos problemas y podemos ser más atractivos para los inversionistas. Yo no creo que haya un inversionista que le apueste como tal a decir, voy a explotar trabajadores. No funciona así. Lo que quiere es ganar más. Pero aquí cuando entendamos que el inversionista va a ganar más con trabajadores mejor pagados y más satisfechos y mejor tratados dentro de las empresas, con mejores servicios, pues vamos a estar del otro lado. Te va a dar más productividad, Sí, pues, ¿no? Exacto, y ahí viene lo que decíamos ahorita. Si construimos diálogo social, si nos entendemos y todas las partes comprendemos que si nos comunicamos y le apostamos al crecimiento de las empresas, pero con justicia también económica para los trabajadores, vamos a crecer. Y nuestro estado va a estar así como está Nuevo León, como está Chihuahua, como lo es Baja California. Digo, hablando de nuestra franja fronteriza, que son atractivos, tienen mucha inversión. Yo creo que Nuevo León es un claro ejemplo, que no se habla tal vez tanto de sindicalismo, pero sí de mejores salarios, sí de mejores prestaciones, pero también de mayor productividad. Ahorita que hablamos de eso, porque en realidad yo creo que, como bien dices, las empresas quieren llegar a eso, quieren ser clase mundial, queremos un estado con trabajadores con salarios, prestaciones dignas o superiores si quieren. ¿Qué nos falta entonces? ¿Qué nos falta? El rol que ustedes como sindicatos, el rol que las empresas tienen, o más bien los de recursos humanos, ¿qué nos falta entonces? Además del diálogo. Sí, mira, en nuestra legislación en el 2012 se abundó mucho, no soy un experto en leyes, pero se abundó mucho en el tema de la productividad. Se cambió el concepto aquel anterior que se utilizaba, que era la capacitación como tal, y se le agregó la parte de la productividad y también se le agregó que se deben compartir los beneficios. En ese artículo se puso la obligación de las empresas con más de 50 trabajadores de formar las comisiones mixtas de productividad, capacitación y adiestramiento. Así, capacitación, adiestramiento y productividad, así se llama. Y esas comisiones debieran ser las encargadas de revisar todos los estándares de la empresa para mejorarlos. Pero no es solo un ingeniero dando órdenes, sino es una comisión integrada por trabajadores, mixta, ¿no? Sí, mixta, donde participen todos los entes, recursos humanos, ingenieros, los trabajadores, los líderes de las áreas, que verdaderamente son quienes conocen el producto y lo puedan mejorar, ponerse metas y estarlas cumpliendo, pero también de fijar bonos de productividad. Y algo ha pasado,
y hablo desde el gobierno federal y también en los gobiernos estatales, que no se han preocupado por darle seguimiento. Okay. Dentro de esa figura viene un apartado que es un comité que debiera estar regido por el gobierno del estado. O sea, debiera ser quien condujera ese comité que se encargara de estarle dando seguimiento a las condiciones de productividad. Y ese es el diálogo social. O sea, no estamos pidiendo ni inventando como dicen, el hilo negro. Estamos diciendo que se cumpla lo que está establecido en el 153 de la Ley Federal del Trabajo y un montón de incisos que vienen ahí y que nos permitirían, a través del gobierno del Estado, poder dialogar. Pero dialogar ahora sí enfocados en la productividad. Y esa parte está, desde nuestro punto de vista, desaprovechada. Hay mucho que hacer y nosotros estamos dispuestos como organización, y aquí hablo de las bondades de la CTM, desde hace muchos años tenemos un instituto de capacitación, competitividad y relaciones laborales para el Estado de Sonora, ese es el nombre de nuestro instituto, que está listo para entrarle a cualquier tipo de diálogo, ahora sí, o de comité que se pudiera conformar. Pero vamos a quitarnos un poquito el proceso así tan formal como lo estás diciendo. Diálogo es una palabra muy interesante, ¿no? El diálogo significa el tratado de la luz, ¿no? O sea, encontrar la luz a través de las palabras para llegar a algo mayor, ¿no? Eso es lo que significa Me gusta diálogo. esa definición. Es el tratado de la luz. Entonces, cuando las negociaciones llegan, porque desde mi punto de vista se sigue hablando de negociaciones, y negociaciones, ahorita tú hablabas del ganar-ganar, la negociación no es ganar-ganar, la negociación es perder-perder, porque ceden los principios cada quien, o sea, cede la empresa porque no va a dar lo que quería dar, cede el sindicato porque no va a aceptar lo que, ¿no? O sea, va a aceptar algo menor de lo que traía en mente, y obviamente pues ceden los trabajadores porque pues se tienen que conformar. Ahora a lo mejor la dinámica va a generar algo distinto. Pero ¿qué dirías tú si yo, empresa, o sea, el sindicato hace su pliego petitorio, ¿no? Para ponerse en la mesa de negociación y manda su pliego, su emplazamiento a huelga y todo, que ahora es proceso forzado para todo el mundo, ¿no? Y llega el sindicato con su pliego de peticiones. ¿Qué dirías si yo, empresa, si yo fuera la empresa, llego también con mi pliego de peticiones para la productividad? Sí, precisamente es lo que pedimos, de eso pedimos nuestra limosna. Es que eso es lo que hay que construir, la capacidad de que las empresas no manden a un representante a la negociación para que vaya a ver cuánto le ahorra. Creo que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar el chip, pero lo tenemos que hacer todos. Oye, pero los chips están problemados, ¿no? Porque no hay chips suficientes. No hay chips Digo, para los carros, pero también para el concepto que mencionabas tú antes de la ignorancia, ¿no? Sí, verás, para concluir la idea de lo que planteas ahorita, es que es sumamente interesante lo que planteas. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarnos. Pero ahora sí, no pensar, voy a ir a capacitar al trabajador, si no estamos capacitados primero, ¿quiénes llevamos a cabo las relaciones laborales? Para eso precisamente está enfocado el tema del comité estatal de productividad, para que nos eduquemos y podamos entender cómo vamos a llevar a cabo o cómo vamos a llevar a buen puerto las relaciones laborales. Si no tenemos esa capacidad, vamos a seguir la misma dinámica. En la misma como acá, vamos a ir, bueno, vamos a una negociación, nos peleamos, habrá ocasiones que te emplazo, que te estallo una huelga, pero al final es una confrontación, cuando no debiera ser así. Si cambiamos la mentalidad y nos enfocamos, porque eso lo creemos, firmemente lo creemos, si mejora la empresa, pues lógicamente vamos a mejorar nosotros, pero necesitamos empaparnos todas las partes. Sí acepto que me pidas, sí acepto que me pongas tu pliego petitorio, pero lógicamente que no sea en la semana o las 2 o las 3 semanas de negociación, que sea al siguiente día, que ahí empecemos. O sea, es totalmente válido eso, Omar. Empezar al siguiente día es lo que debemos de hacer. Y todo el año trabajar en mejorar a la empresa. Y cuando decimos mejorar a la empresa, es mejorar al trabajador también. Y que los de recursos humanos no se enfoquen a ver a quién van a correr, a ver quién llegó tarde. Que nos enfocamos cómo podemos ayudar a aquella mamá trabajadora que llegó tarde,
porque dejó a su hijo con calentura con la vecina porque no la pudo atender. Si es la empresa y el sindicato que se preocupa por sus trabajadores, ambos estamos del otro lado, vamos a tener un trabajador más productivo. Ok, muy bien. Es interesante todo eso. Al final de cuentas, yo creo que para cambiar ese chip necesitamos hacer algo bastante disruptivo, algo que nunca se haya hecho, pues, ¿no? Y hacerlo a veces es difícil, primero porque quienes van a negociar o quienes participan por parte del sindicato no tienen ese conocimiento, probablemente porque no les damos la información, y es muy bien sabido que pues, la empresa se reserva mucha información. ¿Por qué? Porque pues, van a hacer mal uso de ella, ¿no? Es decir, algo que siempre dicen es que ustedes ganan en dólares y pagan en pesos, ¿no? Si realmente entendiéramos la dinámica de la economía, el IMEX, todo ese tipo de cosas, pues no es cierto que las empresas ganan miles de dólares y pagan cientos de pesos, ¿no? Cuando el sindicato o cuando los sindicatos se van a meter a esa dinámica de desarrollar ese conocimiento o de capacitar a las comisiones negociadoras, porque hasta, bueno, en las que yo he estado por lo menos es muy bien sabido, ¿no? Pues te sueltan los perros, ¿no? Se va. La gente empieza a alegar y cuando se vea esta charla, va a parecer que me pusiste un globito así para batearla. Quiero comentar, los sindicatos, ya empezamos, te voy a decir por qué. Le voy a presumir, este próximo jueves nosotros iniciamos una serie de capacitaciones a nivel estatal. Tal vez les parezca increíble. Vamos a capacitarnos en conocer el entorno global de la economía. El mentado, el término tan actual del nearshoring, no sé hablar inglés y no sé si lo pronuncio bien, pero la relocalización de las inversiones. En eso nos vamos a capacitar. Todos los líderes de la CTM de Hermosillo el próximo jueves vamos a estar sentados con expertos en el tema y nos van a ilustrar cómo funciona. Precisamente para entender lo que decías ahorita. ¿Por qué? Nos mostraron un mapa del país con los estados fronterizos, en la distribución que hay de las inversiones. Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California y el estado de Sonora, por los motivos que sean, no necesariamente laborales, no tiene las inversiones que ahorita se están viniendo a esos estados. ¿Qué tenemos que hacer? Todas las partes, pues preocuparnos. Exacto. Y nosotros en la CTM de Sonora ya iniciamos esa misma charla. La siguiente semana la estaríamos dando en Cajeme, que mucha falta le hace el empleo, no nada más aquí Hermosillo, a todo el sur de Sonora. Nos vamos a capacitar, hombre. Por eso te digo, siento que me la pusiste de globito. Y sí, hay que capacitarnos los sindicatos más allá de cuantificar nuestros contratos. Lo que tenemos que es elevar la mira, salirnos y que nuestra perspectiva sea más amplia. Claro. Para que primero provoquemos entre todos que vengan las inversiones, que tengamos a la empresa y claro, de la mano nos capacitemos juntos y dialoguemos para ver cómo vamos a mejorar. Y fíjate que el concepto del diálogo que te decía empieza con un término muy sexy, digo yo, ¿no? Que se llama confianza. Se llama confianza. O sea, no va a haber diálogo si no hay confianza. Y las empresas se tienen que abrir más a compartir sus debilidades o vulnerabilidades, ¿no? Y los sindicatos también. La ignorancia es una. Y no es de los sindicatos. Es de la gente, de los sindicatos, de recursos humanos, de las empresas en general, porque no estamos en ese proceso de prepararnos. Pero muchas veces nos enconchamos porque no existe la confianza. Y si tú quieres pasar del nivel de negociación a un nivel superior que se llame colaboración o participación, para ambos o los tres factores crecer, pues se necesita ese diálogo y esa confianza. Y la confianza pues es un término así como que, ¿qué es eso, no? Pues es abrirse, ¿no? Y es el querer hacer las cosas de diferente manera. Vulnerable, ¿no? El volverte vulnerable, el abrirte porque eres vulnerable, ¿no? Ahora ya tienes la información que yo tengo, soy vulnerable, ¿me puedes chingar?
o podemos trabajar juntos, ¿no? Exacto. Esa es la confianza. Exactamente. Creo que los sindicatos CTMistas, lo que representamos nosotros en esta capacitación que vamos a adquirir, es de alguna manera aceptar que tal vez no hemos sido confiables desde el punto de vista de actividad sindical, pues. Una actividad sindical, tal vez a veces a como Dios nos da a entender, ante sí injusticias, porque sí, en su momento... Pues que hablábamos antes, ¿no? Los madrazos que nos dábamos en la FOR, por ejemplo, porque estábamos creciendo, digamos, hacia una relación laboral diferente. Sí, ¿no? exacto. O sea, aprendes en el camino. Pero ahorita estamos urgidos, o es más, nuestro tiempo nos exige que vayamos más a prisa. O sea, nos tenemos que capacitar a una velocidad mayor. Okay. Urge que nos capacitemos porque nuestro globo terráqueo, y hablando en términos económicos, va muy a prisa, pues. Y si nos quedamos en los formatos anteriores, vamos a seguir representando ese estado que se queda al margen de las inversiones. No solo tenemos que apostarle a las inversiones que van a venir externas, pero en la medida en que nos capacitemos, vamos a ser también capaces de ir generando nuestros propios entornos, nuestras propias empresas, y llegar a un punto donde nuestro país sea pues, autosuficiente. Nuestra realidad actual exige o nos pide que traigamos inversiones para poder generar empleo. Y los empleos de calidad los vamos a ir construyendo en la medida en que nos capacitemos. Es un círculo virtuoso. Virtuoso, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que construir. Así es. Respecto a eso, respecto a esto que estás hablando, y estoy totalmente de acuerdo contigo, definitivamente. ¿Qué tanto nos han afectado los cambios legislativos para llegar a eso? Es decir, luego de las vacaciones, vamos a empezar norma 35, hace que 3 años, todos los cambios en la ley del trabajo, las vacaciones dignas, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto nos Lo que viene de reducción de la jornada. Con el favor de Dios. Okay. Bueno, pues ya está ahí con los legisladores. No, y los cambios que ha habido en la ley del Seguro Social, la ley del ISR y todo eso que obviamente afectan... El tema de las pensiones, ¿no? Las pensiones. Todo al final de cuentas va a ir y le pega a la empresa, ¿no? Pero bueno, cuando estamos hablando de esta relación, donde intervienen las tres partes, ¿qué tanto nos está ayudando o nos está deteniendo? No, creo que nos ayuda, sin duda nos ayuda. Todo lo que vaya encaminado a que los trabajadores estén mejor va a ayudar a la economía. O sea, entre más ingresos tenga, pues también hay más movilidad, hay más circulante, como le llaman. O sea, si el trabajador gana más, pues lógicamente va a ir a comprar tacos también. Y si no le alcanza, pues no va a ir a comprar tacos y el taquero pues no va a vender. Y así es una cadena, pues. Nos ha ayudado, pero falta mucho por hacer todavía. No es posible que seamos el país donde sus trabajadores tienen el mayor índice de horas trabajadas al año. ¿No? El mayor número de horas nalga le llaman oficialmente. Oficialmente le llaman y así. Productividad, quizás. Y tal vez índices de productividad y también salarios más bajos, vacaciones más bajas. Entonces, es un concepto que tenemos que ir equilibrando. Tiene que haber, decir, la confianza también se da en base a los equilibrios, porque no me pidas confianza si yo estoy muy jodido y tú estás muy bien. Pues si tú me dices, soy una empresa, la más fregona. O demuéstramelo, ¿no? O sea, muéstrame tus costos, ¿por qué me estás diciendo que no me puedes dar esto sin...? Insisto, no se trata de pelearnos para poder yo estar mejor, se trata de dialogar y donde me veas como tu aliado y que sepas que yo como trabajador puedo ser no solo tu aliado, puedo ser tu mejor aliado para que tu empresa gane más millones tal vez de lo que estás ganando. Pero lógicamente también tengo que ser un trabajador que viva en un lugar digno, que tenga una atención de la salud de mi familia digna, que tenga servicios públicos dignos. No nomás vacaciones dignas, sino todo su entorno, güey. Todo el entorno, pero también los entornos no se cambian porque un presidente sea muy bueno y que diga te voy a dar, no. Se cambia a través del trabajo digno, de las prestaciones dignas, de los salarios dignos, donde tengamos una mejor educación para nuestros hijos. Entonces, sí hay mucho que hacer, tal vez puede sonar tópico, decir, ay, sí, pero es un mundo ideal. ¿Y por qué no pensarlo? ¿Por qué no pensar que podemos llegar a ser un país ideal
donde tengamos buenos trabajos. ¿No crees tú que los conflictos, la radicalización de los sindicatos detienen ese proceso de diálogo y de confianza? Creo que son factor, que sí es un factor, pero no creo que sea el factor más importante. Entendiendo por qué se da la radicalización, pues cuando no hay un respeto al Estado de Derecho. O sea, la mayoría de las ocasiones, cuando hay conflictos laborales, estallamientos de huelga o paros, pues, o paros locos, como le llaman, es porque el trabajador ve bloqueada su acceso a la justicia. Entonces, no solo es un cambio, tiene que ser un cambio integral de la sociedad, y hablando en el plano laboral, tiene que haber justicia laboral para poder eliminar estas explosiones, pues. Y aquí sí, si el Estado nos pide estabilidad laboral, tiene que proporcionarnos justicia laboral primero. Entonces, el cambio que hubo en la legislación también, este establecimiento de los centros de conciliación, de la creación de los juzgados laborales, sustituyendo a las juntas, son buenos, por supuesto que son buenos, o sea, son positivos. Pero no basta, tenemos que adecuar todo el aparato del Estado para poder estar acorde, pues, con estos cambios. Pero yo creo digo, eso lo veo interesante e importante, ¿no? Definitivamente, pero sino adicionalmente, yo creo que desde la fuente de trabajo, donde convive, pues, la empresa, la gente de recursos humanos, los trabajadores, los sindicatos, es donde debería de nacer ese espíritu de colaboración, digamos. Sí. Porque si estamos esperando que un órgano de gobierno nos empuje a hacer los acuerdos de productividad, pues, a lo mejor nos quedamos esperando, ¿no? Pero no va a pasar nada en las empresas, sí, ese sería mi punto. Pero sí debiera ser así. Sí debiéramos, empresas y sindicatos, no exigir, pugnar para que el Estado sea quien se haga cargo del tema ese, porque es una figura ya establecida. Entonces, no podemos aspirar a tener mayor productividad cuando los trabajadores tampoco no les alcanza. Ahorita no podemos dejar de lado que la mayoría de los trabajadores vive con un sobreendeudamiento. Todos los trabajadores, te diría casi sin excepción, al menos en el mundo manufacturero. Y no solamente los trabajadores operarios, ¿no? Desde arriba. En muchos casos, ¿no? Entonces, ¿por qué se da este fenómeno? Pues porque no están las condiciones económicas contractuales lo suficientemente establecidas o ricas para poder brindarle al trabajador una estabilidad. No la tienes, las condiciones, sigue viviendo al día. Al trabajador es una realidad, a la gran mayoría no le alcanza para cubrir los aspectos básicos para mantener a su familia, en alimentación, en vestido, en calzado y en esparcimiento. No alcanza las condiciones actuales y no podemos aspirar, decía, a tener mejor productividad si no la subsanamos. Pero no puede ser, te voy a dar todo y luego ¿Pero qué es primero, el huevo o la gallina? Sí, no, por eso digo, no puede ser, te voy a mejorar y te voy a hacer tu contrato más amplio y más amplia productividad. No funciona así. Okay. Otra vez vuelvo, tenemos que los actores, los responsables de esto, ponernos de acuerdo, entender perfectamente qué es lo que tenemos que hacer para poder trabajar en pro de que esos trabajadores vayan gradualmente a través de sus contratos colectivos mejorando sus condiciones. ¿Y qué tanto has visto eso que estás diciendo en las negociaciones ahora recientes, no? Siento que hay un fenómeno positivo. Ahorita preguntabas, ¿es positivo lo que está sucediendo en el país? Sí, en el aspecto laboral es positivo. Nos está ahí empujando, nos está jalando. Prácticamente el cambio en las condiciones nos está llevando a un escenario así donde nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, es muy largo el camino, falta mucho por hacer, pero pues no se llega a la meta si no se da el primer paso. Así que si son 1000 pasos los que tenemos que dar el primero. Y aquí aprovechar también la disposición que hay ahorita o el llamado que hay del gobierno del Estado. El gobierno del Estado quiere estabilidad laboral porque su visión, su perspectiva es mucho más amplia de la que tenemos todos y se están dando cuenta de que
No estamos siendo atractivos, no solo por los problemas laborales, por todas las condiciones. Entonces, en el Estado se percibe ahorita toda una intención de infraestructura, de cambios muy importantes que vienen, pero tiene que ir de la mano con la estabilidad laboral y esa no se da por decreto. No, Esa no nos ni pueden es tan pedir, rápido. Pues. no nos pueden decir, ya quiero estabilidad laboral, no. Tiene que haber primero la comprensión de las partes y la colaboración. Nosotros, como sindicatos setemistas, el próximo jueves iniciamos con lo que nos corresponde. Entender nuestro entorno, el contexto no solo estatal, no solo nacional, sino global, para poder ver qué podemos hacer ahora sí, junto con las empresas, para mejorar. ¿Y qué les impacta a CTM particularmente con la cantidad de oferta sindical que existe? Porque ahora como que estoy viendo más fuerzas sindicales participando en el Estado. Siempre la competencia va a ser positiva, no solo en el área empresarial. Otro globito. En lo sindical, por supuesto que es positivo. Mira, los trabajadores, si a un trabajador el sindicato lo atiende, lo representa y le defiende y hace incrementar sus derechos, por supuesto que va a estar con él. O sea, el sindicalismo... Es una competencia sana, podríamos decir. Sí, claro, sí. La competencia se da y va a ser siempre ahí. Puede ser en ocasiones más aguda, pero digo, si los trabajadores en determinado momento determinan cambiarse con otro sindicato, aunque no lo conozcan, pues es porque están buscando mejores alternativas. ¿Qué tanto se van a pelear ustedes con ellos? No, nosotros, no, fíjate que nosotros, te puedo decir que no estamos en ningún conflicto con ningún sindicato ajeno a CTM, respetamos todas las expresiones. Coincidimos incluso con la mayoría en lo que es llamado el Consejo Sindical de Sonora. Ahí coincidimos, tenemos reuniones mensuales donde dialogamos, ¿En donde están todas las fuerzas sindicales? No todas, pero la gran mayoría y las más importantes, no solo CTM. Okay. Prácticamente todas. Pues eso es bueno, ¿no? Sí, claro, sí. Se debe de aprovechar también esa parte. Se debe de aprovechar que existe esa integración, porque ese diálogo intersindical te permite también organizarte y poder ser aliado también, ¿por qué no?, del gobierno y de las empresas. Okay. Voy a insistir mucho y tal vez en esta charla parezca repetitivo. Tiene que construirse el diálogo y aquí pues nosotros lo estamos pidiendo. O sea, queremos dialogar empresas, gobierno y sindicatos. No un diálogo para evitar o para mantener la estabilidad laboral o para lograrla. Un diálogo para crecer juntos. Okay. Oye, Oscar, todo esto está muy suave, ¿no? Toda esta visión. Pero si nos vamos allá al piso y nos vamos a las empresas, en la realidad actual, en el día a día, ¿qué está haciendo bien Recursos Humanos? ¿O qué está haciendo mal? ¿O qué le falta, no? ¿O qué le falta? Fíjate, en la gran mayoría de las relaciones Recursos Humanos-Sindicato, hay una comprensión perfecta de lo que se necesita con las condiciones actuales. No es que sean las mejores, pero con las condiciones que tenemos ahorita, tenemos que administrar lo que tenemos para tener trabajadores satisfechos. En la gran mayoría se está haciendo. ¿Qué no está haciendo? No voy a mencionar nombres de empresas, ni de shelter, ni mucho menos, pero hay figuras que no entienden que es una relación como un matrimonio, prácticamente el contrato colectivo, hay dos partes. Y aquí hay expresiones patronales. Ahora tres con los empleados muy... Sí, bueno, no... van a estar muy metidos, pues. Pero el sindicato es el representante de los trabajadores, o sea, no somos un ente aparte de la representación sindical, somos parte de, o debiéramos de ser, una sola parte. No se entiende que esa representación tiene un valor muy importante y se quiere imponer el criterio absoluto de la empresa. Así no va a funcionar. Okay. Empresa que considere que así va a funcionar va a fracasar. Okay. Mucho más en este nuevo contexto laboral que existe, en esta nueva legislación laboral. El trabajador tiene un empoderamiento total. Y si hay una representación sindical con la cual los trabajadores se identifiquen, olvídate, ¿qué va a caminar pues en un entorno así? Tiene que haber el respeto a la representación sindical.
No a supeditarse a lo que la representación sindical diga, sino a respetarse como iguales. A entender que si hay un contrato colectivo de por medio, pues es tan válido para ti como para mí, pero tenemos que dialogarlo. Entonces, por eso insisto, la gran mayoría de las relaciones laborales son de respeto. Eso hay que aceptarlo y reconocerlo. Bueno, pero aquellos casos que no lo están haciendo, pues eso es lo que están haciendo mal. Has mencionado, pues, 3 palabras claves para mí importantes y llegamos al final del episodio. La verdad es que el tiempo ya ves que se va muy rápido. Mencionaste diálogo, mencionamos confianza y mencionaste respeto. Yo creo que son 3 elementos sumamente básicos para las relaciones laborales de paz, ¿no? De productividad o ligados a la productividad. ¿Cuál sería tu conclusión para la gente de recursos humanos, para los empresarios, para los dirigentes de las empresas? Porque a veces recursos humanos piensa diferente que el líder o que el director general, por ejemplo. ¿Cuál sería tu visión, tu conclusión de esto? Mi visión es que no debemos de quedarnos solo con la figura de empresa y sindicato. Creo que es absolutamente necesario sumar la figura del gobierno, desde las leyes y todo lo que constituye los centros de conciliación, los juzgados laborales. Somos un todo. Creo que en esa parte, pues yo concluyo que es necesario tomar con seriedad esta relación, lo voy a llamar tripartita, y sentarnos a dialogar. Construir juntos ese Sonora que es posible, que sí se puede construir, que sí podemos ser atractivos, que sí podemos ser la base para que vengan muchas empresas a invertir aquí, para generar también empresas, que al final seamos confiables, como bien dices, pero no una confianza donde dice, es que eres confiable porque no dices nada y porque te quedas callado y porque no exiges tus derechos, sino una confianza donde yo te respeto y tú me respetas a mí. Y yo entiendo que tu dinero puede garantizarle a mi familia un beneficio y tú entiendes que la mano de obra bien tratada te puede brindar mayores beneficios a través de la productividad, con un gobierno que te garantice el Estado de Derecho y también sea un factor para coordinarnos. Entonces, nosotros como sindicatos estamos en camino, estamos también aprendiendo en estas nuevas reglamentaciones laborales, pero también ustedes como empresas o las empresas y el mismo gobierno está también ante un nuevo escenario. Un nuevo reto, ¿no? Un nuevo reto donde todos necesitamos de todos. Entonces, no va a funcionar donde yo nada más privilegie mis necesidades y deje de entender las tuyas. Entonces, un equilibrio. Omar, un comentario. Híjole, agradecerte, nueva cuenta, después de tantos años aquí tenerte en nuestro podcast, es muy agradable. Pues siempre ha sido un placer trabajar contigo, la verdad, es algo interesante todos estos nuevos retos y bueno, ojalá el camino nos vamos a volver a encontrar ahí, seguramente. Sí, eso. Muy bien, pues te agradecemos mucho tu participación, Oscar, y yo dejaría ahí la tarea de, oye, ¿qué podemos hacer para que el gobierno realmente esté queriendo hacer esa comisión que decías para el entrenamiento, capacitación y productividad? Vamos haciéndolo, ¿no? Y nosotros nos ofrecemos para poder ayudar en eso. Los invitamos a que se suscriban en YouTube, en Spotify, es el episodio número 20, muy relacionado con la situación de negociaciones actuales y pues los esperamos para que estén con nosotros. Suscríbanse. Feliz vida. Salud.